Para la solución de esta semana, en lo que son el tema el- de la tarea, para el video, el profesor les pide lo que son los estados financieros. Y los estados financieros se encuentran en esta parte. Ustedes pueden ir cambiando, ya sea de ronda uno, ronda 2 y ronda 3, ¿no? Pueden obtenerlo ahí. Ambos, en la parte de los estados financieros se encuentran lo que son el balance y a su vez la estado de pérdidas y ganancias. Por ejemplo, vamos a la ronda uno. En la ronda uno observamos que, por ejemplo, este grupo, lo que pasa es que, por ejemplo, tiene una pérdida mínima de menos 1822. Esto indica, por ejemplo, también evaluar sus ventas. Por ejemplo, tiene una venta de 1300, bueno, 1.356.516, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes por ronda saquen captura de este punto, ¿no? Este punto, y los juntan acá, ¿no? Y harían ronda uno, ronda 2 y ronda 3. Y en la parte de acá podrían poner lo que es la interpretación. ¿Cómo se interpretaría en este caso todo esto? Entonces vamos a ver, por ejemplo, evaluamos que en la ronda uno hay un crecimiento, hay ventas de 1.300.000 y es negativo. En la ronda 2 vamos a evaluar qué ha pasado. A ver, en la ronda 2 las ventas han crecido a 1.500.000 y hay una ganancia de 47.862. Eso significa que de ronda uno a ronda 2 hay un crecimiento en ventas y rentabilidad. También se puede evaluar el crecimiento, por ejemplo, en el tema de los costos, ¿no? De los costos de forma general. También se puede evaluar eso. En el tema de, por ejemplo, el balance, se puede hacer lo mismo, es decir, tomas esta parte de la captura, ¿no? Y aquí sería ronda uno, ronda 2 y ronda 3, ¿no? Por ejemplo, en este caso con este grupo tomaríamos esto de acá, ¿no? Y esto sería, por ejemplo, para la ronda. Y así sucesivamente en las tres rondas. Y, por ejemplo, una forma de interpretar en este caso es evaluar el crecimiento o decrecimiento en las cuentas. Evaluar, por ejemplo, qué cuenta crece y qué cuenta decrece. Por ejemplo, en este caso, vemos que tenemos un activo de 1.000.000 prácticamente, un activo fijo. Eso es en la ronda 2. Vamos a evaluar en la ronda uno cuánto ha sido. En la ronda uno estamos evaluando que nuestro activo, por ejemplo, es de 700.015. Entonces, significa que para la ronda 2 este activo, por ejemplo, ha crecido. Y así la interpretación puede ser sucesivamente. También se puede hablar de forma general, es decir, puedes mencionar que los activos totales han crecido, han decrecido, y si quieres ser más específico, puedes mencionar el tema de las cuentas. Ahora bien, para el tema de los ratios, los principales ratios siempre van a ser los siguientes, chicos. Estos son los principales ratios. Tienen el retorno total acumulado, tienen lo que es el margen bruto, el EBITDA, el ROE y la ganancia. Es decir, estos son los 1, 2, 3, 4, 5, 6 ratios, ¿no? Ratios. Incluso el margen bruto no lo pueden tomar si desean, pero estos de acá sí, EBITDA, ROCE, ROE, ganancia y retorno total acumulado, esos son los principales. Y el margen también es una buena opción. ¿Qué se puede evaluar en este caso? El crecimiento de crecimiento, es decir, por ejemplo, en la ronda uno obtenemos un retorno total acumulado de menos 5,69. En la ronda 2 vemos que ahora está en positivo. Eso significa que nuestra inversión ha dado un mayor beneficio y por ende se ha obtenido un mejor rendimiento. Luego, por ejemplo, vamos a lo que es el informes de mercado. En los informes de mercado lo que vamos a buscar netamente es esto de acá. En la ronda uno solo nos vamos a enfocar en esto. En evaluar, uno, las cuotas de mercado por grupo. Por ejemplo, este grupo en la ronda uno tiene una cuota de 8,81, que significa que es, por así decirlo, el promedio de venta que ha tenido a comparación de los otros grupos, ¿no? Y esto lo sacas ronda por ronda, es decir, ves si esta cuota ha crecido o ha decrecido, lo cual indica que si la cuota crece, significa que en esa ronda has vendido más, si decrece, has vendido menos. Y acá puedes evaluar lo mismo, es decir, acá está en el gráfico, por ejemplo, este grupo encuentra con el 8,81% y podemos observar que acá está, ¿no? También puedes tomarlo como gráfico para la explicación y puedes tomar
forma de interpretar. Otro punto, vamos a evaluar lo que es la producción. En la producción vamos a evaluar los puntos. Para lo que es lo de mercado, solo sería esos puntos, nada más. Trátenlo de forma general. Si desean, también pueden evaluar, por ejemplo, el precio de los productos, ¿no? ¿Cuánto tiene el precio de los productos? Por ejemplo, le dan así a clic acá encima, ¿no? Y pueden ver, ¿no? Cuánto te ha costado, cuánto está el precio de la tecnología uno y tecnología 2. Por ejemplo, la tecnología uno. En la ronda uno empezamos vendiendo, por ejemplo, con 240 en tecnología uno y 285 en tecnología 2 en lo que es Estados Unidos. En Asia empezamos con 1890 y en tecnología 2 con 2200. En Europa con 150 y con la tecnología 2 185. Pueden hacer las mismas variaciones así para ronda uno y ronda 2. También pueden tomar en cuenta estos cuadritos, es decir, por ejemplo, le toman captura a ese cuadrito, ¿no? Ese cuadrito y van así, ronda uno, luego van a la siguiente ronda, otro cuadrito más, ronda 2, ronda 3 y acá explica, pues, ¿no? Si es que esto aumenta o disminuye prácticamente. ¿No? Es decir, por ejemplo, si el precio en este caso ustedes lo han aumentado o lo han disminuido. Por ejemplo, vamos a ir a la ronda 2 y vamos a ver si el precio en la tecnología uno ha bajado o aumentado. Por ejemplo, acá vemos que el precio ha bajado. Pasa de 240 a 223 en tecnología uno y de 280 a 258 en tecnología 2, ¿no? Y así sucesivamente. Y vemos también que, por ejemplo, la cuota de mercado ha aumentado, ha pasado de 8.81 a 9.42, lo que significa que en esta ronda nosotros hemos vendido un poco más. En los informes de producción solo tomen en cuenta esto de acá. Es la parte principal. 3 puntos. ¿Cuánto se está produciendo? ¿No? Por ejemplo, en esta ronda se ha producido de forma interna en Estados Unidos 5.500, eh, 5.730 y una producción contratada, ¿no? En Asia de 1.000. La utilización de la fábrica está en un 72% y contamos con 12 fábricas. Luego vamos a la ronda 2 y vamos a ver que esto ha variado. Entonces, simplemente la interpretación es prácticamente hablar sobre la variación. En este caso hemos aumentado. En Estados Unidos ahora la producción son 6.000, ¿no? Y en Asia son 1.000, 1.300. Luego, por ejemplo, vemos que la capacidad ahora ha aumentado, ahora ya es 75 y aún mantenemos 12 fábricas. Caso contrario, lo que va a pasar en la ronda 3. En la ronda 3, por ejemplo, vamos a tener ya 3 fábricas en Asia porque les pusimos a construir en la ronda 1, ¿no? Y acá ya hay una división en el tema del mercado, es decir, ahora ya optamos por producir tanto en Asia como en Estados Unidos porque ya tenemos una mayor capacidad gracias a las nuevas fábricas, ¿no? Y bueno, ahora optamos por, digamos, reducir un poquito la tecnología 1, pero aumentar lo que es la tecnología 2 porque nos va a dar un mayor beneficio. En el tema de los costos, lo que vamos a evaluar es lo siguiente. Ustedes van a ir ronda tras ronda, es decir, por ejemplo, en la ronda uno solo tomamos en cuenta, por ejemplo, lo que es la tecnología uno, cuánto nos cuesta de forma promedio, no producirla y cuánto nos cuesta producirla en Estados Unidos. Se da cuenta, pero cuánto nos cuesta venderlo en Estados Unidos. Acá en Estados Unidos nos cuesta venderlo cero, porque no pagamos arancel, pero en Asia, por ejemplo, nos cuesta 24.1 en esa ronda, porque es lo que cuesta el arancel, mientras que en Europa cuesta 11.1. Por el contrario, por ejemplo, vamos a ver el costo de producción. ¿Cuánto te cuesta producir una tecnología de forma interna? En Estados Unidos te cuesta 81.85 y en lo que la tecnología 2 cuesta un aproximado en Estados Unidos cuesta de forma contratada 100.62 y lo que es Asia cuesta un poco más, ¿no? Ahí cuesta 138.5. Estas variaciones se van a dar en ronda uno y ronda 2, pero por ejemplo en ronda 3 ya si hay una nueva tecnología aplicada, por ejemplo, evaluaríamos si hay una nueva tecnología, por ejemplo, en este caso hay la tecnología 3, ¿no? Y la tecnología 3 ya te explica que es, por ejemplo, de forma contratada y el valor en el cual ha costado ese producto, ¿no? Finalmente, vamos a lo que es la clasificación y en la clasificación, en este caso, solo vamos a determinar en qué puesto ha estado, por ejemplo. En el puesto uno, por ejemplo, si estabas en puesto primero, segundo, tercero, hasta, por ejemplo, la tercera ronda, ¿no? Y eso sería prácticamente de dónde sacar la información. En lo que son las conclusiones y recomendaciones, lo óptimo es
concluir si es que la empresa está en un buen posicionamiento o si se ha mantenido dentro del mercado de forma competitiva. Y las recomendaciones siempre tienen que hablar de, por ejemplo, mejorar el tema de la productividad, es decir, evaluar para reducir los costes, aplicar un marketing un poco más competitivo para lograr una mayor capacidad de ventas. También en el tema de la logística, evaluar siempre los lugares que te dan un menor arancel, como por ejemplo priorizar Europa y luego Asia, porque Europa siempre va a ser menor arancel y te va a dar una mayor rentabilidad. También evaluar las inversiones, es decir, en qué inversiones se puede sacar mayor beneficio, como por ejemplo ya sea en tecnologías o en fábricas. Y bueno, eso sería prácticamente la explicación para la tarea de esta semana.